enter through the love of the Lamb. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a orar y vamos a entrar en la palabra de Dios el día de hoy. Amado Padre Celestial, gracias por este pequeño tiempo de adoración que hemos podido tener, estos cánticos. Ahora queremos entrar en tu palabra, Dios del universo. Ayúdanos, Señor, a entender sabiduría. Ayúdanos, Señor, a comprender los misterios tuyos, Señor. A comprender tu grandeza, tu majestad, tu poder y los misterios de tu reino y de tu persona, Señor. Para poder seguir creciendo así, Señor, en el conocimiento de Dios, porque así está escrito, Señor, que esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Así que glorifícate y ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces venimos viendo un tema que se llama ¿cómo? Entendiendo la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para entender la palabra de Dios? Y hemos venido mirando algunos puntos que hoy vamos a repetir cuáles hemos venido mirando y vamos a abordar el punto número 6 y el 7. Lucas capítulo 24. Y vamos a retomar la enseñanza. Lucas capítulo 24, versículo 45. Ven, levántate hoy al bendecirte y dártelo. Lucas 24, 45. Entonces, este es el episodio donde van camino a Emaús, ¿no? Y a dos de los discípulos se les presenta el Señor Jesús. Y miren lo que dice aquí, después de 3 años y medio de andar con Él, después de toda una vida leyendo la Torá, leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, después de toda una vida como judíos, recibiendo las enseñanzas de rabinos, de los escribas, después, como les digo, de 3 años de andar con el Señor Jesús, mire lo que dice aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, llevaban años de su vida escuchando la palabra, escuchando los más grandes maestros de Israel, yendo a la sinagoga para oír el sermón, ¿verdad? La parashá del rabino de cada sábado. Leían la Biblia, criados en la Biblia, y no habían entendido la Biblia, ¿verdad? Y el tema que estamos viendo es ¿cuál? Entendiendo la palabra de Dios. Ahora, dice aquí el Señor, dice que Él le abrió el entendimiento para que pudieran, ¿qué? Comprender las Escrituras. Entonces tú puedes leer la Escritura, tú puedes ir a un seminario bíblico y teológico, tú puedes escuchar a los pastores, a los mejores maestros de aquí del mundo, tú puedes leer la Biblia todos los días y tú puedes creer que tú la entiendes. Tú puedes creer que tu iglesia donde tú estás es la que tiene la verdad verdadera y que las demás no la tienen, ¿sí? Sino que tú eres la que estás en la verdad verdadera. Y resulta que hasta que Cristo, el Maestro, el Señor, no te abre a ti el entendimiento, no vas a poder entender la Escritura como Él la escribió. Por eso el primer punto que vimos, ¿cuál era? Vamos a repasar los puntos. Entender que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y solo Él te la puede hacer entender. Amén. Volvemos al mismo punto, ¿sí ve? Entonces, obviamente toda esta enseñanza está a favor del caminar con Cristo, de hacernos discípulos del Señor Jesús, sí. Y está a favor del estudio bíblico, pero el estudio bíblico guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y este es un estudio que está en contra, ¿sí?, de tratar de comprender a Dios a tu propia manera, o está en contra de las teologías que te dicen que es que Dios es así, o es asá, o que la Biblia dice esto o aquello, y tú te comas el cuento sin acudir ¿a quién? Al Maestro. Evidentemente, yo no sé cuántos saben, pero en la misma época de Jesús
habían escuelas teológicas. ¿Lo sabían? Habían escuelas teológicas. Y precisamente cuando usted se pone a estudiar sobre eso, entonces resulta que habían dos grandes escuelas teológicas. Y siempre cuando usted visite o cuando usted se ponga a estudiar las religiones del mundo, todas las religiones del mundo tienen lo siguiente: un ala tremendamente estricta y como radical y que trata de vivir su tema religioso al máximo, y otra ala más laxa, más relajada, y otra ala en el medio. Todas las religiones lo tienen. ¿El Islam lo tiene? Sí. Gente que es un fanatismo, una locura, que vamos a matar a la muchacha porque no lleva ya el trapo en la cabeza. Y otros que son más como, más laxos, más relajados. Todas las religiones tienen ese fenómeno. En el caso de la época de Jesús también existían dos escuelas, una muy fuerte y otra más laxa. Vemos el caso de los fariseos, mucho más estrictos, mucho más apegados a la ley, mucho más apegados a la letra. Y vemos el caso de ¿qué? De los saduceos, mucho más incrédulos, que negaban lo sobrenatural, ¿sí? Siempre han habido vertientes teológicas, y yo quiero que ustedes el día de hoy y todos los que escuchan esta enseñanza entiendan que no existe la teología, sino que existen las teologías, porque cada quien quiere ver la Biblia y hablar de la palabra de Dios y de Dios desde su punto de vista, ¿verdad? Pero pocos son los que quieren realmente seguir a Jesús, el Señor, y tomarse el tiempo para que Cristo les haga entender las Escrituras. Muchas veces la gente se limita, ¿verdad? Porque dice, pero es que Cristo ya no está acá. Y entonces, como no lo podemos ver y tocar, nos limitamos y entonces perdemos, ¿cómo? La fe. Y no entendemos que ese mismo que un día estuvo aquí en la tierra también nos dijo, no los dejaré huérfanos, yo les voy a enviar al otro Consolador, tan sabio, tan inteligente y tan tremendo como yo, el Espíritu Santo. Entonces, Él es el encargado aquí en la tierra de abrirnos el entendimiento, de hacer lo que Jesús hacía con los discípulos. Entonces, aprende eso. Nunca vas a entender la palabra de Dios si Dios mismo no te abre el entendimiento para entenderla. Y vas a vivir engañado, ¿cierto? Creyendo que sabes y resulta que no sabes. ¿Por qué? Por la falta de humildad, por casarnos con teologías y por casarnos con religiones y por casarnos con sectarismos. No, usted no se case con nada de eso. En su momento, si tiene que abordar teologías en su estudio bíblico, los abordará, pero abórdelos cuando esté preparado, ¿vale? Entonces dice, hombre, entender que este libro, primer punto, fue escrito por Dios y solamente Dios lo puede hacer entender. Segundo punto, leerle a todos los días. Importante ese pedacito para poderle entender. Tercer punto, estudia el contexto histórico de cada libro. Es importante entender la historia, la parte histórica de la Biblia para poder entender lo que ella dice. Fundamental. Porque el peor error de los que estudian la palabra de Dios es contemporaneizar los mensajes y los textos bíblicos. Usted contemporaniza un texto que habla una historia hace 4.000, 3.000, 2.000 años, está en un error enorme, porque las circunstancias sociales y culturales son completamente diferentes. O sea, lo que se habló en ese contexto no es aplicable así nomás en este contexto. Tiene que ser una cosa pues que sea ya muy, ¿verdad?, general, como un mandamiento, como el del amor. Pero bueno, hay otras cosas que hay que entenderlas bajo su contexto para poderles dar la interpretación correcta. Cuarto, consigue discípulos y enseña. Hablamos de eso, ¿no? Que enseñando es como más uno aprende. Quinto, comienza estudios temáticos y textuales. O sea, ya aborda la Biblia en una mayor profundidad y comienza a entrelazarla. Tienes que empezar a entenderla a un mayor grado de profundidad. Y sexto, que es en el que vamos, procura vivir lo que vas entendiendo. Y bueno, vamos a empezar ahí porque ahí quedamos. Ahora, ¿por qué es tan importante tener la intención de vivir la palabra y no solo de leerla o entenderla? ¿Por qué? Porque cuando tú la lees, ¿sí? Cuando tú la lees, entiendes una cosa, ¿sí? Cuando la estudias, entiendes otra cosa. Pero cuando la tratas de vivir,
En ese proceso de intentar vivir la palabra de Dios, es donde te das cuenta que no la entendías como la debías entender. Y solamente cuando tú logras vivir un tema bíblico, un mandamiento, un don, un fruto del Espíritu, algo que la Biblia dice, cuando tú lo logras vivir, es que tú lo logras entender. Y solamente entonces lo podrás explicar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ustedes van a ver a muchos pastores que tartamudean en el altar, que no saben explicar un texto o que simplemente dan una enseñanza netamente intelectual, pero no transmiten vida ni transmiten realidad porque ellos mismos no entienden lo que están hablando. Amén. Entonces les voy a poner un ejemplo. Hace 8 días hablábamos de un mandamiento que uno diría, imagínense, el más grande mandamiento de la ley, ¿cómo dice? Imagínense, se rajó, quedó en el mandamiento católico. ¿Cómo dice? Y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, uno dice, ¿y cómo así? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Mejor dicho, con todo tu ser. Tienes que amar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de niveles de entendimiento de ese texto, ¿vale? Entonces, nivel de entendimiento católico. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Abstracto, general, no es aterrizable. No. ¿Quién lo vive? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie lo entiende. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y usted ama a Dios más que a su hijo? No. ¿Más que a su marido? Menos. ¿Más que a su borrachera? Peor. ¿Más que a su virgencita? Recontra requete re menos, porque la religión católica es básicamente marianismo, no es cristianismo. Y así. ¿Y tú amas más a Dios que a tu religión? No, por eso no estás dispuesto a dejarla. ¿Sí? Ni siquiera la entiendo. Entonces no es aterrizable. Ya cuando tú lo aterrizas y comienzas a decir es que tienes que amar al Señor tu Dios con tu fuerza, con tu alma, con tu mente. Mente. Entonces los pensamientos, mis ideas, mi forma de pensar tiene que estar alineada, ¿qué? Con Dios. Entonces, por ejemplo, no, es que yo soy comunista, pero amo a Dios. ¡Ay! Contradicción. Ay, pastor, se me va a meter en política. No, le voy a decir una cosa que es muy simple de entender. ¿Cómo puedo yo decir que soy pastor? Como hay cierta gente por ahí que dice que es pastor o que lo que sea y apoyan el comunismo y que el comunismo... A ver, le voy a explicar una cosa. Si hay una doctrina asesina, si hay una doctrina opresora de la iglesia cristiana después de Roma y de la iglesia católica romana, los mayores asesinos de cristianos son los comunistas. Pastor, no le creo, pues vaya y estudie la historia. Y lea los millones de cristianos muertos y torturados bajo la cortina de hierro y tras la cortina de bambú. ¿Cómo será de brutal que ni los islámicos son peores que ellos? Entonces yo, ¿cómo digo que amo a Dios con mi mente? Donde están mis ideas, pero al mismo tiempo amo una doctrina asesina de mis hermanos. ¿Se llama cómo? Contradicción. Ay, usted no me cae bien, pastor. Ni modo. Le caigo gordo al que le caigo gordo, sobre todo a los demonios. Sí. Pero la verdad es la verdad. Entonces ya se aterriza, ¿verdad? Ya se aterriza el mandamiento. Si se dan cuenta, la mente. Vamos a amar a Dios con la mente. Mis ideas, mis pensamientos, mis concepciones deben estar coherentes con el amor por Dios. ¿Verdad? ¿Puedo amar yo, como digo, una doctrina que es asesina y malvada y destructora de naciones? No puedo amarla. Entonces usted ama lo otro. No amo nada de eso. Amo lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Pues que debemos trabajar, debemos tener para nuestras necesidades y para compartir con los necesitados. Eso me dice a mí el Señor. Y eso es lo que yo vivo y eso es lo que yo amo. Amén. Esta es mi constitución. No amo ninguna otra ideología. Amo las ideas de Dios y a ellas me apego. Amén. No soy ni de aquí ni de acá. Soy de Cristo. Ahí me pego yo. Con toda tu alma, sentimientos, ¿verdad? Apegados al amor de Dios. Con todas tus fuerzas. Entonces ya tú eres más profundo. Entonces con todas tus fuerzas. Entonces yo me imagino que cuando estoy haciendo pesas en el gimnasio, amo a Dios, yo amo a Dios. Y alzo pesas amando a Dios. No. Entonces tú te vas al griego y resulta que con todas tus fuerzas quiere decir con tus finanzas.
con tus finanzas, para los tacaños, ¿no? Que les fascinan esas doctrinas bautistas que le dicen y no tienes que diezmar. Y dicen, ay, qué descanso para mi tacaño corazón. Menos mal caí en una secta hermosa que no me pide que yo diezme ni ofrende. Ah, qué lindo volver a la religión romana. Perdón, a echar moneditas en una charolita, que suene la charolita. ¡Clink, clink, clink! ¡Clink, clink, clink! No. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, es con tu platica, mijito. Ay, pastor, sí, hermano, sí, no nos pongamos con misterios. Eso es lo que quiere decir en el griego. Ya cuando vamos más al fondo, es el mandamiento. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos entendiendo el mandamiento? Bueno, ahora viene el problema real. Porque es que el problema real no es exponer el mandamiento, estudiarlo, entenderlo y pararme aquí y decir, sí, hermanos, entonces aquí el amor en el griego es el ágape. Y entonces tú tienes que tener ágape de Dios. Y tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que tengas el ágape de Dios y puedas amar a Dios con toda tu fuerza. ¿Cierto? Yo puedo hacer eso y todo el mundo, wow, sabe Biblia, uff. Bueno, ahora viene la pregunta. Una pregunta, que es la pregunta corchadora, que es donde ya los maestros no logran responder, o la mayoría. Escúcheme bien. ¿Y cómo se vive ese mandamiento? ¿Se puede o no se puede? Primera pregunta. ¿Se puede o no se puede cumplir el más importante de los mandamientos? ¿Se puede o no se puede? Bueno, listo. Ahora, ¿se puede? Pregunta, ¿cómo? ¿Quién me explica el proceso para lograr decir yo amo al Señor mi Dios con toda mi mente, mi corazón, mi alma y mi fuerza? Examinando la mente. ¿Tú misma? ¿Tú mismo con tú? O sea, si yo nazco de nuevo, ¿ya empiezo a amar a Dios con toda mi mente, corazón, alma y fuerzas? Piénsenlo ustedes. O sea, el día que usted nació de nuevo, usted ya amaba a Dios con todas sus fuerzas. ¿No le tuvieran que hacer como unas 10.000 liberaciones? ¿Como unas 40.000 restauraciones? No, pregunto. Porque todas esas liberaciones y todas esas restauraciones se oponían al amor por Dios. ¿Ah? ¿Cómo se da cuenta? No piensa en Dios. Por eso, entonces, ¿cómo? ¿Cómo llegas a amar a Dios? ¿Cómo lo logras? ¿En qué punto se logra? ¿Cómo se llega allá? Todos los días toca orar y buscar. Pidiendo el Espíritu que sea la guía para que Él haga la obra por nosotros y nosotros. Entonces, bueno. Que los demás digan, eso es muy diferente a los demás. Que los demás digan, y si por dentro es pura farsa. No, porque uno tiene que reflejar a Cristo. Y pues sí, tú lo puedes reflejar, pero y tú puedes creer que lo reflejas. Creer. Que los demás tienen que hacer. No, los demás pueden estar engañados hasta los tuétanos. Aquí en Colombia pasan cada palabra del Papa y están engañados de que es el vicario de Cristo. ¿Están engañados? No. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Les explico cómo se llega allá? Bueno, todos tienen razón en parte. Pero si hay algo complejo cuando usted se examina delante del Señor, es esa parte. Lo primero que usted llega a entender es como me pasó a mí. Es el día que Dios le dice a uno, usted no me ama. Y uno queda frío. Pero ¿cómo, Señor? Yo soy el de la guitarrita, ¿te acuerdas, Señor? Sí, yo soy usted el de la guitarrita. Pero yo el que canto allá, el que oro 6 horas, ¿se te olvida? Sí, usted es. Pero usted no me ama. ¿Y queda uno cómo? Frío. El primer problema es cuando no me examino a mí mismo, sino que me enfrento a aquel que me conoce más que yo. Ay, pastor, ¿cómo así que Dios lo conoce más que usted mismo? Sí, Dios me conoce más que a mí, que yo mismo a mí. Me conoce de una forma que yo me deja aterrado lo mucho que me conoce. Y lo fácil que yo me engaño a mí mismo. Y el día que Dios te dice a ti, tú no me amas, hijo, porque si tú me amaras, dejarías ese pecado y todos los demás. Uno dice, ay, Padre. O sea, yo cuando peco estoy delinquiendo contra ti, no tengo amor por ti. Entonces se pone uno en un dilema. Yo pensaba, con mi mente, que yo amaba a Dios. Pero ahora Dios me dice, con esa franqueza que lo caracteriza a Él, tú no me amas. Entonces, Dios es un Dios como de encrucijadas, ¿sí? Él se para en los caminos y le dice, bueno, hijito, tal, y se la suelta a uno. Y luego se queda mirándolo a uno y le dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces uno se queda como rascándose la cabeza y dice, no, pues yo abandonar al Señor no lo abandono. Pero ahora yo, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de este problema? Resulta que yo no amo a Dios.
y estoy haciendo el esfuerzo por amarlo, pero sé que no puedo. Entonces, esa noche, en mi caso, yo entendí que había una oración. Casi siempre hay una oración que es la que abre las puertas, la que nos lleva a otros niveles. Vuelvo y les digo, cuando tú intentas vivir la palabra, eso va haciendo que no solamente entiendas lo que dice, sino el cómo se logra vivir eso. ¿Sí? ¿Sí me hace entender? Porque no es lo mismo que tú digas, ay, la oración eficaz del justo puede mucho. Es una cosa que tú lo digas. Otra cosa es que lo diga en el griego, en el hebreo. Y otra cosa es que tú entiendas cuál es la oración eficaz y cómo se llega allá. ¿Cuántos dicen amén? No me están entendiendo. Entonces, un verdadero maestro de la palabra, alguien que realmente entiende la Biblia, es el que la ha vivido. Porque no se logra entender de otra forma. No es teórica, es vivencial. Entonces yo saqué una oración que fue la que abrió la puerta. Bueno, admito que no te amo, Padre, entonces te pido que me des amor por ti. Tú que eres el amor, dame el amor tuyo para amarte a ti, porque yo no lo tengo. Entendí lo que decía Ramirito. Yo no puedo como humano llegar al mandamiento divino, porque es divino y yo soy hombre. ¿Cuántos me entendieron? Los hombres podemos lo humano, Dios puede lo divino. Por eso es que siempre les digo, Dios lo escribió la Biblia para hacernos entender que nadie la puede vivir por sí mismo. Ay, no, pastor. Sí, hermano, sí. Y el día que el religioso dice, claro que se puede, el mejor, ese está atrapado por un demonio de religiosidad que lo tiene engañado, que le dice que él es San Cipriano y resulta que es una sandalia picha y chueca botada en un charco podrido. Sí, así se lo digo. Pero él cree que es San Cipriano en su mente. En su mente. Pues obvio, se chuequea por el sol. ¿Y por el golpe? No, por el sol. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿El problema cuál es? Oh, empieza la humillación. Oh, Dios, yo no había entendido. Yo creí que yo con la palabra y yo la palabra, yo. Mente, palabra, mente. Mano, bórrese de la mente esa bobada, hermano. Si Dios no hace la obra, usted está perdido, más perdido que el diablo mismo, hermano. Porque por lo menos el diablo sabe que está perdido, pero el que dice que está salvo y resulta que está perdido. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces viene el Espíritu Santo y te comienza a dar el amor por Dios. Y comienzas a amarlo como nunca lo habías amado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona lleva 30 años en el Evangelio, 20, 30 años, y no ha podido vivir ese mandamiento tan simple? Entonces escúcheme para que aprenda. Entonces el que no lo puede vivir tiene su propia doctrina. Entonces le dicen a uno, es que no podemos evitar los malos pensamientos. Los pensamientos son como pajaritos que vienen y se posan en un árbol. Así me decían a mí. Yo estoy contando lo que el hombre le decía al hombre. Porque como ella está en su incapacidad de poder vivir el mandamiento, entonces se inventa su propia doctrina. ¿Sí? ¿Cuánto me están entendiendo? La mayoría de las teologías son el resultado de hombres y mujeres frustrados porque no han podido vivir la palabra de Dios y entonces inventan. ¿Cuántos me entendieron? ¿De dónde cree que salió la doctrina cesacionista? Es que ya los milagros no son para este tiempo. De un tipo mediocre, frustrado, que no ora, que no se mete con Dios, que no conoce la unción, que no conoce el poder de Dios, fue y oró por un enfermo, no se le sanó, entonces dijo, los milagros no son para este tiempo. O sea, como no pasó con él, entonces que Dios ya no hace milagros. Y llama soberbia y ridiculez. También me decían eso. No podemos evitar que los pájaros vuelen por la cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en la cabeza. Entonces, como quien dice, si viene un mal pensamiento, espántalo, fúchale espíritu inmundo, fúchale pensamiento malvado. Así me decían a mí, yo por un tiempo lo creí, pero yo decía, pero si la palabra dice que amaremos al Señor tu Dios, y que dice Dios que en los próximos días yo voy a derramar de mi espíritu. Y dice Dios que el Espíritu Santo escribe las leyes de Dios en nuestros corazones, ya no en la piedra, sino adentro, para que las vivamos naturalmente, como una cosa natural. Entonces, ¿quién estará mintiendo? ¿El tipo este o Dios? ¿Ustedes qué dicen? El tipo. Entonces, sigue la búsqueda, ¿no? Sigue la búsqueda. Entonces, ¿cómo amo yo a Dios con toda la mente, el corazón y todo? ¿Ah? Entonces, bueno. Entonces, pero les voy a explicar cómo es la cosa, pero de una vez les aviso,
que no es fácil y que es tal vez de lo más difícil que hay. De hecho, el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es imposible para los hombres. El único momento, escúcheme bien lo que le dice, usted puede ser un hombre de oración, usted puede ser una mujer de oración, pero el único momento en que usted llega a vivir el mandamiento de Dios de verdad es en un nivel de comunión que muy poca gente en este mundo logra, porque es de lo más complejo que hay. Se llama la unidad con Dios. Mientras que tú no estás en la unidad con Dios, tú crees en tu mente que tú vives el mandamiento. Pero les voy a decir una cosa, como decía mi mamá, si los demás notan que no lo vives, si los demás notan que tú no lo vives, es imposible que tú no notes que tú no lo vives. Pero así se le engaña. A veces uno cree que uno lo vive y los demás notan que dice, no lo vives, notorio. Pero cuando tú entras en la... A ver, para que me entienda, para que usted me entienda lo que es la unidad de Dios con Dios, es que usted aprende a hacer lo que hablábamos ahorita. Yo quiero ser lleno de ti, Señor. Nosotros llenos del Espíritu Santo, no sé si lo han notado, pero nosotros por momentos vivimos el mandamiento de Dios. Porque el Espíritu Santo se apodera de nosotros y por unos momentos vivimos lo de Dios porque Dios nos llenó. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuál es la idea? Que esos periodos de llenura se prolonguen. Se prolonguen. Se prolonguen. Como un entrenador. Hasta el día que Dios se apodere de ti. El día que Dios se apodere de ti, se cumplen todas las palabras de Dios. Todo lo que tú lees y teorizas, pasas de teorizarlo a vivirlo. Y cuando lo vivas, lo entenderás. Es en la unidad con Dios donde se cumple esta palabra. Permaneced en mí y mis palabras en ti. Y ahora sí que pide todo lo que quieras y te será hecho. Solo en la unidad con Dios se vive eso. De resto todos podemos decir, hay oraciones que Dios me ha respondido y hay otras que no. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Sí o no? Oré por este enfermo, se me sanó, este otro no se me sanó. A todos nos ha pasado. Pero en la unidad con Dios, hermano, eso es algo extraordinario. Porque todo en la vida tiene como unos niveles. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? La Biblia siempre será la misma, ¿sí? Siempre es igual. Yo no sé a cuánto les ha pasado que cada vez que leen la Biblia encuentran cosas nuevas y entienden cosas nuevas. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Y yo les pregunto una cosa, ¿qué cambió? ¿La Biblia o usted? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí ven? Entonces es el cambio que Dios hace en ti, es como si fuera, vamos a poner un ejemplo, es como si fuera una montaña, ¿sí? Una cosa es la montaña, ¿verdad? Aquí está la montaña. Entonces tú ves la Biblia desde la parte baja de la montaña y la ves de una forma. La Biblia no cambia, pero el que la lee, cambia. Luego subes un poquito más la montaña. ¿Y cómo ves la Biblia? Diferente. Y luego subes otro poquito la montaña y ¿qué pasa? ¿Cómo ves la Biblia? Distinta. ¿Está cambiando la Biblia? ¿Quién está cambiando? Tú. ¿Por qué? Porque estás tratando, porque pusiste en tu corazón, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero agradarte, Dios. Yo quiero agradarte, Señor. Enséñame a agradarte. No quiero ser un teórico. No quiero ser un maestro que habla grandes cosas. Quiero ser un hombre humilde que vive las cosas tuyas, Señor. Delante de ti, no delante de los hombres. ¿Delante de quién? De ti. Amén. Porque los demás pueden decir de uno, qué gran hombre de Dios es. Y resulta que es como, delante de Dios es mentira. O como hacían con Jesús, ese hombre es como engañador, malhechor y hasta endemoniado. Pero ¿quién era Jesús? El mismísimo Hijo de Dios. Entonces, ojo con eso porque las opiniones ajenas al final no importan. Importa lo que Dios diga. El apóstol Pablo que decía, yo tengo muy poco el ser juzgado por un tribunal humano y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. A mí el que me juzga es Dios. Amén. Aprenda a vivir eso. Ahora, cuando yo llego muy alto en la montaña, ¿cómo veo la Biblia? Completamente diferente. Para terminar con estos ejemplos, yo hice un estudio de Apocalipsis hace rato, duré 2 años estudiándolo, mirándola,
Apocalipsis tiene, escuchen esto, 7 escuelas interpretativas diferentes. Y les voy a decir una cosa. Mi visión de la Biblia y mi visión de Apocalipsis era una. Y yo escuché 1000 teorías y 1000 palabras y 1000 cosas. Pero ¿saben qué cambió mi visión de las cosas? ¿Saben qué la cambió? Después de que Dios me lleva a mí al cielo y yo veo la gloria de Dios y el cielo, mi visión de la palabra de Dios, ojo con esto, nunca volvió a ser la misma. Por ejemplo, cuando ustedes leen las 7 escuelas interpretativas del Apocalipsis, hay una que dice que Apocalipsis es un libro lleno de metáforas y simbolismos. Pero ¿saben cómo se llama eso? Después de que uno va al cielo y ve las cosas de Dios y ve lo espiritual y ve el mundo espiritual, uno aprende que todas esas escuelas no son más que un desprecio hacia la palabra de Dios y una ridiculez. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú vas al cielo y ves las cosas de Dios, entiendes que Juan no estaba ni poniendo símbolos, ni metáforas, ni diciendo mentiras, ni armando un libro en clave. Juan, como todos los demás profetas, simplemente plasmaron en un libro lo que vieron. Ay, pastor, sí, hermanos. Ellos dijeron lo que vieron. Ay, entonces el mundo espiritual es impresionante porque entonces en el mundo espiritual hay una bestia que tiene que 7 cabezas y que 10 cuernos y un cuernito que habla. Sí, el mundo espiritual es raro. El mundo espiritual no es la cosa más normal del mundo. Es bastante peculiar, bastante extraño, pero así es. Y si hay algo que tiene un varón de Dios de un nivel como el de Juan, el de Ezequiel, el de Jeremías, es que temen a Dios. Y no se van a poner a escribir en un libro locuras y tontadas humanas. No, ellos dijeron, entonces yo vi un trono blanco y el que se sentó, él describe la escena que vio. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aprendí que Apocalipsis no es ninguna simbología, es un libro literal, pero que explica lo espiritual. Lo que Juan veía, eso hablaba. Claro, lo explicaba desde su época. Porque algunos dicen, bueno, pero ¿qué es eso que una cosa que tiene cara de león y el ruido hace como un ruido como de muchos caballos, tiene un helicóptero, dicen algunos? Bueno, puede ser, yo no sé. Obviamente él está describiendo desde su época donde no hay helicópteros, donde no hay ninguna de esas tecnologías, está describiendo lo que él ve a la manera de lo que él ve, ¿sí? Y dice cosas como, yo vi a uno sentado y su aspecto era como el crisólito y como la esmeralda. Claro, él trata de explicar una cosa que es de lo más inexplicable. Porque cuando usted va al cielo, el cielo es una cosa que lo deja a usted anonadado. Por ejemplo, una de las cosas que dice en la Biblia, que cuando yo lo vi lo entendí, es ese tema de que eso era como un oro limpio como el cristal. Uno dice, oro limpio como el cristal, es una cosa que usted aquí no se la puede imaginar, porque el oro es oro, y no existe oro que sea como cristal. Uno dice, pero... Entonces les voy a explicar, en una de esas ocasiones que fui al cielo, vi una jarra que contenía agua y que era de oro, pero parecía translúcida como el cristal. Entonces ahí lo entendí, no nadie me lo tiene que explicar. ¿Yo cómo? Lo entiendo, por eso se lo puedo decir a usted. Si existe el oro, un oro tan limpio, tan puro, que da la semejanza de translucidez, como si fuera como un cristal. Otras cosas que nadie puede entender, por ejemplo, entonces llegan y dicen, ay, vamos a hacer la película de Dios sobre el encuentro con Moisés. Y entonces unos ponen la zarza con el fuego de un color, otros de otro. Le voy a decir una cosa, nosotros vivimos lo de la zarza y vimos el fuego de Dios. Y yo les puedo decir a ustedes de qué color es ese fuego que está prendido ahí, pero que no consume, no quema. O sea, está pero no quema. Bueno, nosotros lo vimos. ¿De qué color es, pastor? Es un color azul plateado. ¿Cómo, pastor? Pero yo pensé que era fuego así como ponen avivamiento, rojo con amarillo, ¿no? El fuego de Dios. No, ese es el fuego natural cuando se prende un bosque. No es el fuego de Dios, el fuego de Dios es azul plateado. Pastor, ¿de dónde lo sabe? Porque lo he visto. Vuelvo y le digo. Entonces le digo, así se lo voy a repetir para terminar con este punto.
intenta vivir lo que vas aprendiendo de la palabra, porque en el intento de vivirlo te vas a equivocar, no vas a entender, vas a tropezar, te vas a dar en la nariz, va a pasarte mil cosas hasta que encuentras el camino. Sí, la oración eficaz vas a hacer, debe ser que la oración eficaz es a mí me lo han dicho, cuando ores tienes que arrodillarte con la Biblia en la cama. Esa es la oración eficaz. Si uno dice, uy, Señor, ¿será que entonces la oración sentado no sirve? ¿Qué hago? Cuando ores tienes que hacer así. Y si hago así, no sirve, sirve así. Entonces son cuentos de los hombres. Amén. No, yo se los digo porque lo viví, así me pasó. Yo me acuerdo que estábamos en una campaña y estaba a punto de ministrar ya. Y entonces yo llegaba y caminaba por todos lados, y porque yo he sido de oración caminando. ¿Qué? Yo he sido de oración caminante. Yo respeto a todos los demás, pero yo era de oración caminante. Cuando me iba a orar allá en la calle 13, yo le daba vuelta y vuelta a toda la iglesia. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y camine y ore, dándole vueltas. Bueno, esa es mi manera. Resulta que la oración eficaz no es la que usted diga ni la que yo diga, sino que es algo que se forma con Dios en su relación con Dios. Y yo me acuerdo, nunca olvido eso. Estoy yo dándole vueltas allá, orando en un pastal antes de entrar a un coliseo que teníamos una campaña y me tocaba ministrar. Y yo ore, y estaba yo en ese fuego de Dios, hermano, prendido. Se sentía uno como una antorcha, ¡guau! Ahí metido en la gloria de Dios. Pero yo en un pastal caminando. Y me acuerdo tanto que entré al lugar, y entonces entré y me senté al pie del pastor, y yo ya estaba en la presencia de Dios, yo estaba alineado, estaba full. Y ese día de hecho ocurrieron unos milagros, pero unos milagrononones. Y yo estaba ahí sentadito, y entonces de repente llegó el espíritu religioso y me susurró al oído, arrodíllate como te enseñaron. Entonces yo, sí, hay que arrodillarse, porque si uno no se arrodilla, pues no. Entonces me acuerdo tanto que cogí, me arrodillé, y todo el mundo mirándome, ¿no? Y a Dios cómo le disgusta eso, hermano, que usted llegue a hacer algo para que los demás lo vean. Odia eso. Él odia la hipocresía, él odia la religiosidad, él odia la fórmula. ¿Por qué? Porque él es un ser real, y él quiere caminar con usted y quiere hacer algo con usted único, diferente a los demás. Y yo me acuerdo tanto que me arrodillé, y cuando me arrodillé para orar, me dice el Señor, ¿qué haces? No supe explicar, si dije como, no, aquí arrodillándome, Señor. ¿Para qué? Me dice. Casual. Impresionante, hermano. O sea, vienes en mi presencia, estoy contigo, estás que ardes en fuego, estás listo para soltar la palabra, para entrar allá a ministrar. ¿Para qué te arrodillas? Me quedé pensando, mire, Dios es un ser tan inteligente, tan especial, tan único, que cuando de verdad usted tiene una relación con Él, usted, el más sorprendido es uno es el más sorprendido. Dije, no, pues, ya me siento, Señor. Me levanté otra vez, me senté. Claro, hermano, porque es que la gente quiere encontrar la fórmula para la oración eficaz, para la unción total, para la triple unción, la cuádruple, yo quiero la quíntuple unción. Y quiere encontrar la fórmula, entonces la fórmula, anote la fórmula. Entonces primero usted coge y se baña en la mañana, luego se come un ajo con aceite de oliva, luego... Mano, nosotros los seres humanos somos formuleros, porque nosotros somos dados a la religiosidad. Nos gusta el libro de los 7 pasos, nos gusta el libro de los 4 para la victoria, los 5 para la oración eficaz, los 7 pasos para ir al cielo. O sea, nos fascina eso. ¿Sí o no? ¿No nos fascina? Nos fascina la instrucción, las instrucciones. Ay, menos mal, porque allá el hermano tal ya me dio el secreto. Y el secreto es un corazón rendido ante el Señor, y que aprendas a hacer su voluntad y dejes de inventar, imagínate. Es el secreto, que dejes de inventar. Sé humilde y deja que Dios te moldee, porque el Señor dice, pero si yo soy el alfarero y tú eres el barro, y si te echa a perder te destruyo y vuelvo y te hago, dice el Señor, imagínense. Y a cada uno lo hago como yo quiero y para lo que lo quiero. ¿Y cómo, Señor? Y entonces la fórmula no hay fórmula. La fórmula es déjese caer en mis manos. La fórmula soy yo. Amén. Oiga, y entonces claro, no quiere encontrar la fórmula y luego te arrodillas con la palabra y entonces la gran unción caerá y usted vaya a hacer todo eso y a usted no le cae ni una gota de unción, no pasa nada,
¿Por qué? Porque usted en vez de estar siendo el Espíritu Santo, sigue al hombre. Y no ha entendido nada. ¿Cuántos dicen amén? Esa mañana me acuerdo tanto que volví y me senté en mi lugar y dije, ay Señor, perdóname por andar aquí de ridículo, porque hace uno el ridículo delante del Señor. Luego me puse de pie, me entregaron el micrófono, ministré la alabanza, oré por los enfermos, todo lo que me tocaba, oiga, y después esos testimonios, ¿no? Semejantes testimonios, gente con una muchacha, eso después fue a la iglesia a dar el testimonio, con droga psiquiátrica, no me acuerdo por cuántos años. Oiga, fue al culto, sintió el toque de Dios, y luego de una semana fue allá a testificar de que Dios le había quitado las drogas psiquiátricas y estaba perfecta. ¿Ah? Luego y ella misma nos trajo otro testimonio, pero de esos que hermanos lo dejan a uno pasmado. Un muchacho con parálisis cerebral, todo torcidito, ni hablaba, en una sillita de ruedas del peladito. Y ella era la cuidadora del pelado. Por eso ella lo dice. Y entonces cuenta esta mujer, porque el pelado no fue, yo no sé qué habrá pasado. Ella cuenta la historia. Que de repente ella está ahí en la alabanza, y están orando por los enfermos y la cosa. Cuando de repente el muchachito que no hablaba, ni caminaba, se pone de pie, se para en la silla de ruedas y voltea y mira a la cuidadora, a ella. O sea, el Señor Jesús se paró frente a ellos y fue tanta la presencia de Dios que la sanó a ella y lo sanó a él. Y entonces el muchachito llega y se para y voltea a la cuidadora y le dice, ¿puedes verlo? Y entonces la muchacha, ¿qué? ¿Está hablando? No habla, y está de pie, ella ya está ahí aterrada, ya ahí está, ¿y qué está pasando aquí? Cuando el muchachito, lo que más la sorprende es la palabra que dice el pelado. Dice, ¿puedes verlo? Ahí está el Señor Jesús, míralo frente a nosotros. Eso fue lo que le dijo el muchacho, las primeras palabras que habló. No lo hace, vuelvo y les digo, no lo hace el hombre, es Dios. Y la gran lección que Dios nos quiere dar antes de usarnos de verdad es aprende a hacer mi voluntad. Porque es que nos fascina el libro, andar con el libro debajo y yo ya tengo los secretos. Los escribe acá. Y Dios se burla y dice, pues no voy a hacer nada de eso, dice. Séptimo punto y último para terminar el tema, ay Dios mío, se me fue el tiempo otra vez. Bueno, lo dejo esbozado, no puedo creerlo. Padre Santo. Bueno, séptimo punto lo dejo aunque sea esbozado, ¿vale? Asegúrate de que el entendimiento que vas adquiriendo, ojo con eso, de la palabra fortalece tu fe. Mire eso, parece tan raro, ¿no? Asegúrate de que el conocimiento que estás adquiriendo de la palabra está fortaleciendo tu fe. Pastor, ¿de qué habla? Bueno, hablo del problema de las teologías y que dentro de 8 días vamos a abordarlo mucho mejor y más ampliamente, ¿vale? Pero básicamente lo que le trato de decir es, si el problema de la curiosidad, como hablábamos la otra vez, ¿no? Hay gente que es como curiosa, no se deja guiar por Dios, es como un burro indómito, una mula de esas bien indómita, no es curioso, entonces se mete en internet y averigua una cosa y lee la otra y coge acá, y voy a mirar lo que dicen los judíos mesiánicos y ahora voy a ver lo que dicen los unitarios y ahora lo que dicen los testigos de Jehová, hay un poquito de mormones y ahora voy a mirar, oiga, todo ese montón de cosas, en vez de traer edificación a la vida y en vez de fortalecer y aumentar la fe, lo meten a uno ¿en qué? En confusión. Entonces acuérdese, la fe es como seguridad, ¿verdad? Certeza. El diablo actúa como a través de la confusión. Si usted ve que sus estudios bíblicos, en vez de llenarlo de fe, lo llenan de confusión, usted tiene un problema. Tiene un problema. Eso uno. Si en vez de adquirir más fe, usted adquiere sintiéndose como confundido, ay, pero entonces me puse a leer el estudio sobre que no hay que diezmar y el pastor Toñito dice que sí hay que diezmar. Ay, y ahora ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Cuál es la palabra? Deje de andar metiendo las narices donde no lo han llamado. Eso es lo que tiene que hacer, dejar tanta curiosidad y sométase a Dios. ¿Y usted qué le importa lo que diga el pastor Toñito, lo que diga el hermano XYZ? Vaya y pregúntele a Cristo. Imagínese, la gente se pone en eso. Sí. Me siento confundido. ¿Y usted no tiene un Dios poderoso que le habla? Sí. ¿O no lo tiene? ¿Usted no tiene un Dios que le aclara las tinieblas y se las vuelve luz? Sí. Entonces, ¿por qué no le pregunta a él?
¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ve? Siempre es a sacarnos de la mano del Señor para hacer nuestra propia voluntad, y ahí viene la desgracia. Y segundo, tú tienes que estar seguro de que tu estudio bíblico está avivando tu fe. Por ejemplo, me pongo a leer la Biblia MacArthur y me pongo yo a ver que MacArthur dice que ya no hay milagros, que ya no hay sanidades. Yo tengo a mi hijito enfermo y los médicos me dicen, no, y el pelado se muere en 6 meses. Y resulta que usted ya cogió ese estudio bíblico que le dice que deje que su hijo se muera, porque Cristo ya no hace milagros, porque Dios se quedó callado, dio la Biblia y se volvió mudo, y ya nunca más volvió a hacer un solo milagro. Y que nos freguemos, que leamos Biblia, estudiemos, y de resto a llevar del bulto como todos los demás mortales en este mundo. Si usted está haciendo esos estudios bíblicos que en vez de darle fe le meten incredulidad, deseche eso. ¿Cuántos dicen amén? Y vuélvase un hombre de fe sencilla. Si la Biblia dice que Cristo sana, ¿qué hay que pensar? ¿Oro por el peladito o lo dejo morir? ¿Oramos o lo dejamos morir? Oramos hasta que viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ve? Fe. ¿Vale? Dejamos ahí. Dentro de 8 días terminamos bien y miramos otras cositas, porque yo pensé que íbamos a lograr ir más allá, pero no pude. Bueno, vamos a orar. Bueno, amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Señor, que es bendita para siempre y que nos edifica. Y sí, Señor, nuestro deseo es vivir la palabra. No solo leerla, no solo entenderla, no solo estudiarla, no solo vivir clavados en los libros, que hay mucho conocimiento, Señor. Pero queremos vivirla, ser hombres y mujeres sencillos de corazón, que viven lo tuyo, que te aman, Dios, que te buscan con un corazón sincero. Admitimos que hay cosas que no vivimos, pero está el deseo, Señor, por vivirlas. Y rogamos que nos ayudes, que nos llenes con tu Espíritu Santo. También oro por todos los enfermos, Señor, que tú los sanes allá donde me están mirando en la pantalla, Señor. Tócalos ahí en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Tócalos, Señor. Y que queden sanos y que mañana cuando amanezcan digan, Dios me tocó anoche, gloria a Dios, y haya un nuevo amanecer para ellos y una nueva vida en el nombre de Jesús, Señor. Y te rogamos ahora que nos guardes del mal y que nos permitas tener una noche tranquila, en reposo y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados hermanos. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días estoy desde Bogotá, si Dios me lo permite, ¿vale? Desde Bogotá estaremos transmitiendo para toda la enseñanza bíblica. Dios los bendiga. Chao, chao.